Y ya estamos de vuelta en modo país y vamos a estar hablando de algo que, bueno, que interesa a mucha población, porque evidentemente muchos somos los que tenemos libreta de conducir, y me incluyo porque, bueno, se da la circunstancia. Bueno, se proponen dos nuevos requisitos, tanto para la renovación como para sacar por primera vez y obtener la libreta de conducir. Vamos a estar hablando ahora con el edil aquí en Montevideo, Diego Rodríguez, que es quien propone estos dos cambios. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, es un gusto estar acá con ustedes. Bienvenido, entonces, Diego, aquí para contarnos sobre estos dos nuevos requisitos. Primero que nada, contanos de qué se trata. Bueno, nosotros presentamos un proyecto en la Junta Departamental a efectos de que la Intendencia justamente le exija a los conductores que sacan la libreta por primera vez tener capacitación en lo que tiene que ver con la reanimación cardiopulmonar. Es decir, que la Intendencia imparta los cursos de reanimación cardiopulmonar, lo que se conoce como RCP, para que, bueno, a efectos de que mayor cantidad de población tenga una herramienta justamente, y valga la redundancia, y la palabra lo dice, vital, para poder ayudar, ya sea en un accidente de tránsito o mismo aquí en el canal, si alguien se siente mal, en una cola del banco, el almacén, en donde sea, adquirir ese conocimiento me parece que es fundamental. Y bueno, le vimos la beta de hacerlo a través de la Intendencia de Montevideo, junto con las policlínicas municipales y con los médicos de ACE, generar ahí un conglomerado de profesionales que impartan y que brinden esta capacitación a aquellos que vayan a sacar la libreta por primera vez, como los que la van a renovar. Por ejemplo, en mi caso, cuando la tenga que renovar, que es cada 10 años, bueno, ir a renovar la libreta y que no sea un mero trámite, sino que me impartan y me den el curso de reanimación cardiopulmonar. Esa es en base la propuesta. Una de las propuestas. Sí. Y hay otra propuesta más. Dentro del mismo proyecto es que, bueno, que como yo te decía en la renovación, aquellas personas que renuevan la libreta, que no sea solo un trámite, que se le haga un test psicotécnico, porque nosotros no somos los mismos de hace 10 años atrás, y me parece que está bueno que la Intendencia evalúe en qué estado de situación está esa persona, tanto emocionalmente como técnica, para salir a la calle, que todos sabemos, vivimos una pandemia que son los accidentes de tránsito, y me parece que esto aportaría muchísimo y que no sea solo un trámite, como yo te digo, de ir, pagar, que me den por ventanilla la renovación y me vaya. Hoy día hay una serie igualmente de test y de estudios que se hacen cuando se renueva la libreta y sobre todo a medida que vamos avanzando en edad. ¿Qué complementa de lo que hoy se hace? Hoy, ¿qué es lo que se está haciendo para que podamos todos entender, aquellos que hace años que no renuevan o aquellos que nunca sacaron la libreta? Sí, en el caso de personas menores de 40 simplemente es ir a hacer el trámite, se paga y se va con la renovación. En el caso de personas mayores o que tengan afecciones, lo que tiene que ver con distintas enfermedades como diabetes, cardiopulmonar, etcétera, lo que se hace justamente es, bueno, un certificado médico, una evaluación ocular, por ejemplo, y nada más. Por eso lo que nosotros estamos diciendo es que se haga más en profundidad y más a fondo y que se le vuelva a hacer la prueba de manejo. Cuando nosotros hablamos de técnico es, bueno, La teórica, digamos. la teórica y la práctica. Tú lo que propones es además hacer una prueba práctica de Totalmente. conducción, de manejo. Totalmente, porque como yo te digo, no somos los mismos que hace 10 años, los reflejos no son los mismos, no sabemos si esa persona maneja todos los días o no, las condiciones del tránsito cambian. Es como una recertificación. Exacto, una recertificación para saber en qué estado de situación está la persona, que lo evalúe un técnico, justamente de la Intendencia, y ahí se verá si está apto o no para estar en el tránsito. ¿Qué opina de esta propuesta del oficialismo de la Intendencia, que en este caso es el Frente Amplio? Sí, bueno, el oficialismo nosotros tenemos varios chiporrotazos, porque, bueno, nosotros nuestra función de contralor, como legislativo departamental, justamente es controlar lo que se hace por parte del Ejecutivo, en este caso de la Intendente Carolina Cose, y muchos proyectos que hemos presentado los encajonan porque es un tema político. En este caso no tendría colores políticos, es un proyecto que lo que hace justamente es darle mayor y conocimiento a la población, y quizás seríamos un país pionero, porque nosotros lo que queremos hacer con este proyecto es derivarlo al Congreso de Intendentes, que ya lo presenté, a efecto que otras intendencias del país también puedan tomar este proyecto y más gente pueda adquirir los conocimientos de RCP. Por lo tanto, no tendría que tener mayores problemas. Lo hemos conversado detrás de bambalinas, lo ven con buenos ojos. Después, cuando pasa en comisión, ahí es donde te lo empiezan a dormir un poquito y es donde se tranca. Me parece que si hay consenso político y ponemos por encima la salud de las personas,
creo que no tendríamos que tener problema. Diego, en algún momento tú comentaste que esto no tiene costo, que no genera costos. Ahora, yo cuando pienso en este tipo de actividades, pienso en las capacitaciones Sí. por parte de ACE, va a tener un costo porque es un costo en recursos humanos. Si hay que volver a tomar la prueba, también va a generar un costo y va a generar una reorganización también de procedimientos, porque no lleva lo mismo una renovación automática que tener que ir a dar el examen, que Sí. tomar. Eso son horas de trabajo. ¿Cómo se financiaría todo esto? Mira, yo te lo digo, a mi entender, serían costos muy bajos porque, como yo te digo, sería con personal médico propio de la Intendencia y de ACE, que lo que sería reorganizar y armar un equipo exclusivamente para esto, sin perder sus tareas que hacen en distintas dependencias. Ahora, cuando me hablan de costos, yo a veces me genera un poco de ruido y de gracia porque la Intendencia recauda 2 millones de dólares por día. Y me parece que destinar un costo, ya sea que después los técnicos lo evalúen y lo estudien al respecto, para justamente la gente sepa hacer reanimación cardiopulmonar, me parece que sería una inversión más que un costo. Pero insisto, financieramente la Intendencia no tiene problema, mejor dicho económicamente, recauda 2 millones de dólares todos los días, cada 24 horas. Me parece que habría que poner el foco en la salud de la gente y no en algunas tonterías que me parece que no son necesarias para Montevideo. Aprovecho obviamente que estás acá con nosotros y más allá de esto, ¿qué otros elementos han visto en el tránsito? Porque vemos menos inspectores de tránsito Sí. quizá en Montevideo, pero sobre todo vemos mucho la inspección al tema de la velocidad, al tema del estacionamiento y tal, pero hay muchos temas que tienen que ver con la educación vial, que va mucho más allá de que si alguien estacionó o se pasó el radar Sí. y el radar lo multó. ¿Qué pasa con la educación vial en Montevideo? Ha crecido el parque automotor o automotriz, como se le quiera llamar, pero realmente vemos que hay muchas personas que no saben de normas para conducir. Quizá por ahí va también esa propuesta de renovar el conocimiento y renovar la práctica. Pero, ¿qué se está haciendo desde la Intendencia en ese sentido, desde la educación vial y también para el peatón? Sí, es una muy buena pregunta porque además lo ato, como lo que yo te decía, que muchas veces, por no decir siempre, el Frente te encajona los proyectos. Nosotros en el periodo anterior habíamos presentado un proyecto y una propuesta muy seria y muy técnica para justamente cuando uno va a dar el examen de conducir, sea lo que se llama la conducción autónoma. No estoy inventando absolutamente nada, esto funciona en Europa, en España, para ser más concretos. Es una prueba de manejo diferente a lo que se hace, porque acá te dan lo que vos tenés que estudiar, vas al teórico, múltiple opción, salvás y después vas al Estadio Centenario enfrente, a la pista, estacionás unas vueltitas y más nada. En mi época, hace ya 20 años atrás, por lo menos salías de Estación Goes, de Parque Rodó, dabas una vuelta por el tránsito y más o menos entendías de lo que se trataba. Nosotros dijimos, bueno, hagamos un proyecto justamente para que la Intendencia exija mejor a los conductores y se maneje en el tránsito en el día a día para saber justamente si está capacitado o no. Es un proyecto que todavía está encajonado en la comisión. Y yendo a tu pregunta, porque lo ataba con esto, no hay muchos requisitos que digamos desde el punto de vista para sacar la libreta. Es una pruebita muy sencilla de manejo, un teórico y ya estás certificado para estar en la calle. Me parece un poco imprudente y me parece que en ese sentido la Intendencia está en el debe. Se debe trabajar mucho más en lo que tiene que ver con la seguridad vial, cómo saber conducir, las normas, respetar las mismas, los peatones también. Los peatones no son mucho de respetar las normas y esto también genera mucho propio caos. Desconocimiento también, porque a ver, un peatón que no maneja, de repente no conoce el riesgo que tiene un conductor al volante, por ejemplo, cuando tiene la luz de frente y tú vas de nochecita y alguien cruza por el medio de la calle o está parado en el medio de la calle, a veces ni los ves. Ni los ves, sí. Pero el peatón de pronto, si no maneja, no lo sabe. También nos pasa con las bicicletas, que hay mucha imprudencia y ni que hablar con el tema de las motos. En el tema, por ejemplo, de las motos, ¿qué pasa con la responsabilidad de las empresas que están vinculadas como actividad al transporte, sea el transporte de comidas, de bebidas o de pasajeros, o de otro tipo de elementos? Porque siempre se termina culpando o termina siendo el que paga con la vida, con la moto o con la multa, el que va en la moto, que a veces son personas con un alto nivel de vulnerabilidad y que tienen que llegar rápido a entregar un pedido para poder cobrar un poquito más. Sí. ¿Hay alguna responsabilidad por parte de las empresas en estos casos? Yo más que las empresas, yo le llevaría un poquito más. Yo creo que hasta de los importadores de los ciclomotores son los que son responsables, porque la calidad de los vehículos que ingresan aquí en ese sentido de los birrodados deja mucho que decir. Son accesibles, son baratos, productos de que tienen poca seguridad,
las personas acceden a ese medio de transporte, lo ponen a trabajar. Y más que la empresa, yo diría la intendencia también. Obviamente que la empresa es responsable y tiene su cuota aparte, pero la intendencia no controla, porque nosotros estamos muy acostumbrados a ver lo que funciona en Montevideo es centro, Cordón, Ciudad Vieja, la zona costera. Sí, pero en los Ahora, barrios... sí, bueno, por eso, si tú te vas al oeste, te vas que al nos norte vamos... de Montevideo, Claro. motos sin matrícula, Sin van luces. 2 personas con un niño en el medio, sin luces, no existe el casco. Ahí es donde la intendencia tendría que estar y no para recaudar en los barrios, como yo te decía, donde la gente paga. Sí, y donde la recaudación lo que de alguna forma lo que hace es que aquel que puede pagar no le importa nada la multa. Entonces al final quienes tienen una moto de más cilindrada, un coche de alta gama, de pronto una multa por ir en exceso de velocidad la paga y entonces en realidad termina afectando a la gente con el bolsillo más flaco. Totalmente, digamos. Pero todo es educación, que no existe aquí educación en el tema de lo que tiene que ver con cómo conducir en el tránsito, e inversión de infraestructura. Mirá que son las mismas calles. Montevideo, tú bien lo decías, el parque automotor aumentó muchísimo con respecto a los últimos 15, 20 años, pero la infraestructura de Montevideo es exactamente la misma que hace 80 años. Se están mejorando algunas calles, pero no me quiero ir sin preguntarte sobre la opinión sobre la ciclovía por el centro de Montevideo, antes de cerrar, que tiene que ser muy cortito, pero por lo ahí menos tenés un ejemplo claro de lo que es un mamarracho, que no tiene nada que ver con una inversión justamente en infraestructura para darle al ciclista, en este caso, mayor seguridad. La ponen por el medio de la calle, te pintan de verde, te ponen unos palitos de PVC y ahí quedamos bien y somos amigables con el ambiente. ¿Qué van a hacer ustedes desde la oposición al respecto? Nosotros citamos a las autoridades de movilidad porque también fue muy improvisado, hicieron una conferencia de prensa, después tuvieron que salir a pedir disculpas y decir que comunicaron mal. Nosotros por eso, formalmente y como corresponde, las autoridades de movilidad al Legislativo Departamental van a estar viniendo la semana que viene para explicar y nosotros llevarle transparencia a la gente de lo que se va a hacer. Se va a gastar $1 millón en algo que no tiene sentido, que va a complicar el tránsito, que va a complicar la movilidad, que va a atrasar obviamente en los tiempos y que va a generar mucha inseguridad para el ciclista y para los peatones. Yo quiero ver, y auguro que no pase, pero el primer accidente yo quiero ver quién se hace cargo. Hace una semana atrás, en 18 y Gaboto, 2 taxis chocaron, se abrieron en 18 y Gaboto de un lado para el otro. ¿Qué pasa si la ciclovía estaba por el medio y pasa algún ciclista? ¿Se hace cargo Carolina Cose? ¿Se hace cargo la Intendencia? ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos a ver cómo sigue entonces este tema, porque bueno, hoy obviamente está arriba de la mesa, veamos en qué queda. Gracias, edil Diego Rodríguez del Partido Nacional, y bueno, veremos también en qué queda la propuesta para lo de la libreta de conducir. Muchas gracias, un gusto.